sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio, somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Ya te regresaré. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. Tengan ustedes muy buenos días, 10 horas 3 minutos, viva Perón. Que tengan un feliz día de la lealtad, aquellos que lo merecen. Scioli, por ejemplo, no. No, podemos dar como ejemplo de lo que no es lealtad. Buenos días, soy Silvio Soler en la operación técnica y puesta al aire. Esto que se llama Siempre Soy. Y con lo que estaremos acompañándoles hasta el mediodía. En otra jornada intensa de la República Argentina, en otra jornada... Mira, venía recién viendo los audios seleccionados por nuestros productores y me da una náusea, porque es un desfile de gente. A mí me llama la atención, pone a la candidata, pone el audio número 2, Silvio Soler, porque me parece que esto tiene que ver con algo, un fenómeno que la psicología llama proyección. A ver qué dijo Karen Reichardt. El electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el que dijo más sí, bueno, qué sé yo. ¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, ¿lo dijiste enfermedad mental, puede ser? O... Sí, no, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no los vota a ustedes? No, a ustedes no. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas, yo estoy mirando algo, y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo votando? Está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto, no son enfermos mentales, es muy delicado decir. No piensan distinto. No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no lo podés tildar de enfermos mentales, Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermos mentales, no cambies. Sí, no lo dijiste. Es una enfermedad mental. Lo dijiste recién, por eso te digo. Enfermo. Bueno, está bien. No, enfermedad. Es una enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos cuando decís ya se metara. Es extraordinario, son hermosos. Tráemelo, experto. Si no fueran tan desagradables, uno los pondría en la mesita de luz, ¿no? A la noche de caricia, bueno, ya se te va a pasar. Karen Reichardt. No es cuestión de pensamiento. No, es un tema cultural. Claro, no, son enfermos mentales. No puede decir eso. No, bueno, yo no digo que sean enfermos mentales, es una enfermedad mental. Ah, ok. Además, bueno,
por debajo de todo esto la cosa de no tienen cloacas, que ya se ha demostrado con estadística que es mentira, ¿no? Pero es hermoso este fenómeno de proyección. Acá lo tenemos a Juan L. González, que tituló a un libro de su autoría El Loco, y con fundadas razones, porque ayer Milei también habló de los psicópatas kirchneristas, esta cosa de hablar de la enfermedad mental por parte de gente que uno, diría Karen Reichardt, la mira, ¿no? Tiene una mirada, ve y hay una mirada en lo que ve, porque además, bueno, la claridad conceptual de la señora Reichardt, ¿no? Y dice, caramba, señor, mírese un poco al espejo, ¿no? Pero bueno, está bien, sigan sumando votos nomás, Karen. Seguí diciendo esas cosas que te va a ir bárbaro. Yo le preguntaría en algún momento al buenos señor días, Juan, profesor. Buenos días, feliz día de la patria. Feliz día Gracias por de el la cumpleaños. Sí. Dije feliz día de la patria, bueno, no está mal. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Le preguntaría a Juan Luis González. Sí, que está aquí presente. ¿Cómo es el derrotero para que esta mujer haya llegado a ser la número 2 de la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires? Decisión exclusivamente de Milei. Él pidió algunos candidatos con nombre y apellido. Karen Tercer Reichardt fue una. Pero ¿por qué? ¿Cómo se la cruzó en la vida? No sé, ¿cómo se le ocurrió? ¿Vio un programa de perritos? Bueno, tiene un programa de perros, que Sí, Karen bueno. Amor de Perros, pero creo que viene de la saga de los viejos, y viejas, estoy siendo muy elegante, viejas idolatrías de Milei de los 90, de tapas de Playboy, de ese estilo. Como que el presidente está cumpliendo su fantasía sexual. Está cumpliendo todas las gobernando. fantasías juntas. Bien. Sí. Tardía, porque le gusta lo de los 90. Lo que me mata de Karen y Medio de muchos de otros. Balueta, los gustos. Está medio Balueta. Vieron que son todos enfermos mentales, salvo el que habla con los perros muertos. No, claro. Es increíble. Sí, O sea, todos enfermos. El tipo habla con el perro muerto. No, ese no. Claro. Ese es una luminaria. Claro. Sí, sí. Y la medium. Sí. Y la medio, Mientras claro. tanto, el otro candidato ayer andaba amenazando en Twitter que si se pelaba, ¿no? Para parecerse más al amigo de los narcos, ¿no? Se va a pelar. Se va a pelar. Sí, sí, sabe. Información. Se va a parecer al de Billions. Ayer puse una foto en el WhatsApp. Se parece un poquitito. Sí. Gran serie. Sí, gran serie. Un derive medio. Al final se cae un poco. Sí, pero te retrata muy bien ese mundo, ¿no? Son series que son ficciones, pero no con un sólido anclaje en la realidad, como Succession, ¿no? Que donde ves la actitud de estos millonarios, de esta clase de gente que después en el Zoom del country, bueno, o al lado de la pileta en su country, dice cosas como la que acabamos de escuchar de Karen Reichardt. ¿Pero Santilli se va a pelar? Parecerías de ser Sí. Para confirmar que es expert el expert, claro. Sí. Bueno, sí, para votar al Colorado, marca el pedazo. O sea, para votar al evasor de impuestos que tiene cuentas offshore y no puede justificar $1.600.000 de gastos en un año, votá al que fue financiado por una persona extraditada por narcotraficante. Hermoso. Y si no, también podés votar a la chica que te dice que si no la votás sos un enfermo mental. Esta es la opción electoral que se despliega el próximo domingo 26, ¿no? Hay que tenerlo más o menos claro contra qué estamos parados. Y en esto sí, estamos parados contra eso, no jodamos, ¿para qué las medias tintas? Y sobre todo en un 17 de octubre, no cualquier 17 de octubre, ¿no, profe? Porque de eso vas a hablar en el día de hoy. Largo y tendido. Me gusta lo de tendido. Tendido. Largo y tendido vamos a hablar. Tendido vamos a quedar mañana, profe. Sí. 80 años. 80 años de. O sea. No, yo cumplí 60. Cuando yo nací. Ya había 20 años de peronismo. Estábamos festejando los 20 años del 17 de octubre. Mirá vos. Y qué cerquita, no mirá si que por unos días nomás, profe. No podía aguantar tu vieja un par de días. No pudo aguantar. Pero vos fijate este periplo, ¿no? Hace 80 años estaba el embajador Braden actuando directamente en la política argentina. Sí. 80 años después. Tenemos a Estados Unidos actuando en forma directa en la política. Sí, lo puso página hoy, algo que ya veníamos, ¿no? En el cabezal dice Besant o Perón, hasta ahí la misma inicial, ¿no? Claro. Es como esta cosa circular que tiene la historia argentina, ¿no? Esto que vemos, bueno, de circular, ves a Caputo y a Sturzenegger, y decir, mirá qué circular es todo, que vuelven los mismos personajes haciendo las mismas cosas, ¿no? Patria sí coloniano. Buenos días, Emilia Buenos días. Raciati, ¿cómo le va? Bien, ¿Todo creo bien? que vuelve lo mismo, patria sí coloniano, ¿no? De eso se trata, la Y de discusión una de manera- esta elección más que nunca. Lo mismo y de una manera aún más brutal, porque el grado de intervención, ya cuando el Tesoro estadounidense está interviniendo para tratar de atajar el dólar, te da una idea de la profundidad de ese patria así coloniano, del modo del intervencionismo liberado, así, sí, hacete cargo de mi economía, no pasa nada. Para los pibes que nacieron en el 2001 o los libertarios que dicen, bueno, pero nosotros no, ¿qué peronismo vimos hace 20 años en este país, en la ciudad de Mar del Plata, la ciudad feliz?
feliz, se le decía no al ALCA, hablando de patria sí, colonia no. Se cumplen 20 años redondos de su año 2005, con Néstor Kirchner, Lula, Hugo Chávez, Diego Armando Maradona, Evo Morales. Evo Morales. Todo eso sucedió. Hubo un tren, hubo un estadio en Mar del Plata donde se gritó esa consigna y se llevó adelante un no a Bush de la región. Entonces digo, a veces parece que todo eso pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Y el patria sí, colonia no es algo como totalmente olvidado y vetusto, y no pasó hace tanto. Es que sabemos que en Argentina, los años en Argentina se comportan un poco como la paridad cambiaria, ¿no? Un año en Argentina son 1000 años para cualquier otro país. Una intensidad demasiado alta. Es esto, bueno, le mandamos un gran abrazo al guionista de la Argentina que no tiene descanso, ¿no? Que no le dan vacaciones. Está en una fiesta loca. No puede parar. No pueden sacarle la frula. Ordenate un poco. Cosa loca. Emilia, me imagino que tu tema también va por ese lado. Y vamos a hablar de la figura del Cabecita Negra, que hace 80 años, 17 de octubre, nace a la escena pública. Existía, estaba olvidado, y el peronismo dice, mira, vienen, ponen las patas en la fuente, para hacer política, van a reivindicar sus derechos, y vamos a hablar de la figura de Cabecita Negra en la literatura, que no aparece tanto, y ahí está, hay un cuento de un autor, Germán Rosenmacher, que murió muy joven y que escribió muchísimo más, pero ese podemos decir que fue su gran gol, un cuento que habla de la figura del Cabecita Negra criticando a la clase media, y una novela de una autora que en el día de la patria peronista, Aurora Venturini, amiga de Eva Perón, primera psicóloga de la Fundación Eva Perón, escribió un cuento que se llama Pogrom del Cabecita Negra, y se dice que llegó a ser psicóloga de Leonardo Fabio. Muy bien, estaremos hablando Vamos a hablar de todo eso. De esa cuestión. Señor Juan L. González. Voy a hablar de que se da la gran vida, Escuchá lo que hizo Juan. Voy a hablar de libros y lo tiene ahí todo marcado. Cuando alguien te alguien te pregunta, che, ¿qué estás leyendo ahora? Mostrame la mochila. Y Juan le esconde y dice, no, bueno, es trabajo. No, además era para, ¿querés venir a casa a leer La construcción del milagro? Te mentí. Una lectura en voz alta. Una lectura en voz alta. Y un libro importante aparte, ¿no? Un libro importante, 523 páginas. Es el último libro recién salido de Javier Milei. Por favor, que se sea el llevó último. las luces, se llevó las luces el show que hizo Milei en el Movistar Arena, pero en verdad la ocasión ahí era para presentar este libro que tengo acá en la mano. Me reía porque, fíjate la diferencia, Emilia lo tiene marcado con prolijidad, con los post-its, yo lo tengo todo arrugado, anotado con lapicera, pero bueno, lo estuve leyendo. Esa tapa ya es fuerte, la cara de Milei no es Milei, ¿no? Ya desde la tapa. Es el hermano menor. Hay plagio desde la tapa. El photoshopero de Milei también, agárrenle las manos, ¿no? Si alguno está con internet, googleen, es una tapa, hay mucho para hablar de la tapa, primero por la IA. Y si solo fuera la tapa, ¿no? Y si solo fuera tapa. Nada, vamos a estar hablando del libro. Déjeme decirle que es una cosa, y hay muchas cosas que en este libro yo no vi nunca, empezando con que el 50.6 del libro literalmente es una copia pegada del libro anterior que sacó hace un año. Claro. O sea, el público se renueva. 12 capítulos, más, o sea, yo nunca lo vi esto, pues fue el libro, ¿se acuerdan que presentó en el Luna Park, donde estrenó por primera vez su banda? Fue hace un año. De ese libro sacó 12 capítulos y los pegó acá. Más allá de eso hay cosas muy increíbles, hay discursos viejos que los pega tal cual, y al no haber edición pasan cosas como mi queridísima Victoria Villarruel. Ah, qué lindo. Sí, una señora que dice, apaguen el celular, por favor, que empezar a hablar Javier Milei. O sea, hay no editaron nada. Un editor ahí, por favor, un cuidado mínimo. Este es el presidente de la nación, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del libro. Está muy bien. Bueno, ahora cuando hiciste la referencia al Movistar de hace 2 lunes, me acordé de las referencias a desequilibrios mentales, de los referentes de nos dio una imagen muy equilibrada Javier Milei en el Movistar, ¿no? Mucha tranquilidad. Claro, muy sereno, un tipo reposado, ¿no? Con todo. Jaime Rosenberg en La Nación publicó la versión, yo no sé si es así, pero me río mucho hablando de plagios, de que había de que la banda estaba grabada. ¿Ah, sí? Claro. Qué raro. ¿Hicieron playback? O sea, que tocaron encima, pero que hay una pista que estaba grabada. Lynch no estaba tocando la batería. Que Berti no es el baterista que Ojo, pensamos. yo he hablado con músicos, con gente baterista, dice que el tipo no es mal baterista. Se defiende. ¿No? Ojalá se dedicara a la batería. Tiempo. Por ahí se le haría un favor a la nación si solo se dedicara a la música. No a la música, pero
Quizá no le haría un favor a la música. Clase particular de batería. Claro, tanto músico teniendo que ganarse la vida de eso, ¿no? Pero puede ser, yo comenté esta foto en la cual había un micrófono puesto en el cabezal del parlante. Del amplificador de guitarra, cosa que no sirve de nada poner un micrófono en el cabezal, porque el cabezal es un preamplificador y no sale por ahí el sonido. Que lo subió también, no sé si fue Barilari o quién. ¿Adrián Barilari? Sí, algún músico. Qué gran tipo Adrián Barilari. Algún músico así lo subió a Twitter, como diciendo, che, vengan a mí los sándwiches. Sí, llegaron los sándwiches, ahora les voy a contar por qué. Sí, Barilari, cantante de Rata Blanca, que conserva el caudal de voces. Es una cosa muy impresionante. Además es un gran tipo. Yo me fui de gira con Rata Blanca hace una eternidad. Mira. En el año 1990. Rafaela, San Nicolás, Santa Fe, no me acuerdo qué más. Una gira. Una girita de una semana, una cosa así. La pasé muy bien, muy buena gente los Rata Blanca. Sí quedé un poco, de escuchar noche tras noche la versión de 8 minutos y medio de Chico Callejero. Acá el señor Soler sabe de qué hablo. Claro, bancás, ¿no? Si sobrevisa eso, sobrevisa todo, ¿no? Pero son muy buena gente. Y Barilari es un gran tipo. Señorita Valentina Castro, que está chequeando su agenda de la noche. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver también mucho con este día, que se llama endeudamiento externo, pero también vamos a hablar del endeudamiento interno, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con la deuda en las familias? Con la deuda en los hogares, y también vamos a estar haciendo un repaso de cómo fue la gestión de Perón con el endeudamiento externo, la decisión de no entrar al Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando hoy. Un enfermo mental, seguramente. Exactamente, de lo que está pasando hoy, pero también de lo que pasaba hace unos años atrás y las decisiones políticas respecto al endeudamiento. Muy bien. El escudo que viste la señorita Valentina Castro. Sí, hermoso. Voy a pasar el chivo, chicos. Ayer también lo tenías, Sí, ¿no? Es de las chicas de las Cats, joyeras del barrio. Las Cats con K. ATZ, del barrio de Villa Crespo, ahí en las zonas aledañas a la casa del doctor Daniel Tonietti. Me hiciste acordar que no la saludé por su cumpleaños a Cecilia Katz, una gran amiga de allá de Villa Ruiz, que cumplió años. ¿Sabes quién cumple hoy? ¿Quién cumple hoy? Willy Bray. Te mandamos un saludo. Cumple el 17 de octubre, pero Willy... es un karma. Sé que no estás escuchando, pero yo te voy a mandar un WhatsApp en un ratito. Amigazo, compañero de infinidad de experiencia. Bueno, yo voy a estar hablando... Ayer fue un día nefasto para el gremio de los guitarristas, en el plano internacional y en el plano argentino, porque se llevó la muerte de Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, el Spaceman, el muchacho del espacio. Pero también murió Alejandro Fiori, gran guitarrista argentino que formó parte de Los Encargados y de Los Pillos, dos bandas, si se quiere, por los márgenes del rock argentino de los años 80, pero que dejaron una marca estilística muy, muy importante. Así que va un abrazo para la gente amiga, los amigos. Hay uno de los ex integrantes de Los Pillos que a veces escucha este programa. Es una pérdida sensible para quienes vivimos el rock argentino de los 80, un tipo que en plena era de guitarra furiosa a lo Papo tocaba la guitarra MIDI en Los Encargados, que era una absoluta rareza. Él, lo hablábamos con Gary Castro hace un rato, él, Daniel Melero y Gustavo Cerati eran los únicos tres tipos que tenían una guitarra que se comunicaba vía MIDI, ¿no? Que es un sistema digital que después se hizo más popular. Pero bueno, una gran pérdida para el rock argentino, Alejandro Fiori. En un rato además vamos a estar hablando de Ace Frehley, de Kiss, Sin Pollitos y todas esas cosas. Pero primero queremos agradecer a la gente de Astrea. Sí, gracias Astrea. Que mandó unos sándwiches de miga. Mirá lo que son esos sándwiches. Muchas gracias Astrea. Por Dios. Lo nombré a Papo y aparecieron los sándwiches de miga. Literalmente vienen a una maravilla total, señores. Tienen 25 variedades de sándwiches de miga, uno más rico que el otro. Si quieren conocer alguna de sus delicias, saladas o dulces, pueden acercarse de lunes a viernes de 7 a 19 o los sábados de 8 a 15 a alguna de sus sucursales
Está en la zona de tribunales, para los abogados sangucheros, que también existen, que se creen que solo los periodistas somos sangucheros. Viamonte 1594 o Luis Sáenz Peña 282, aquí nomás, a pasitos de la radio, en el barrio de Congreso. Los pueden seguir en la cuenta de Instagram, @astrea_sandwichería, no sanguchería, sandwichería, el término elegante, sandwich. Y atenti porque tenés el código Siempre Soy, me encanta. El código Siempre Soy, para mí es el mayor logro que ha tenido este programa. Ponés código Siempre Soy y tenés un 10% de descuento para hacerte de los sándwiches de miga Astrea, el corazón de tu sándwich. Es un horario medio raro para sándwich de miga, pero a la vez lo tengo acá al lado. Nunca, pero nunca. ¿por qué es raro? Es como media mañana, una colación de media mañana. ¿Llega media mañana? Claro, como la pizza fría con el mate, por Dios. No. Sí, te está hablando Soler y vos no le das pelota. Se nota. Estaba pensando si mandar un sándwich o no. ¿Cuenta como colación? Sí, cuenta como cualquier cosa. El sándwich de miga cuenta como... Va con café, con leche, con mate. Va con todo. Con birra. Calza perfecto. Claro, date cuenta la amplitud, el rango dinámico del sándwich de miga. Bueno, me quiero poner en serio. No, ahora en serio, porque esto también es un retrato del estado de las cosas en un país donde tenés una candidata que te dice que si sos peronista sos un enfermo mental. Ante la aberrante e inaceptable amenaza de la que fue víctima nuestra compañera, la periodista Felicitas Bonavita, la dirección de la AM530 y la comunidad que integra la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y este equipo en particular también, expresamos el más enérgico repudio y nuestro incondicional respaldo y solidaridad con la compañera. Felicita fue atacada desde las redes sociales por Gonzalo Zalazar, las dos veces con Z, G Zalazar _, la cuenta en Instagram ya fue desactivada, anoche me metí para bloquearla, ya no la encontré, quien afirmó que merece ser descuartizada luego de que nuestra colega realizara un informe periodístico sobre los antecedentes penales de la diputada libertaria Lorena Villaverde en su programa Bonavita 530, programa que comienza al finalizar Siempre Soy. En un contexto cada vez más enrarecido y preocupante en el que abundan los discursos de odio, propalados incluso desde lo más alto de la responsabilidad institucional de la Argentina y de la creciente violencia contra las mujeres, la amenaza de Salazar no puede ser ignorada y quedar impune. Desde AM530 acompañaremos a Felicitas en cada acción judicial que sea necesaria para ponerle freno a esta persona violenta y peligrosa. Ayer también sucedió en Salta, balearon la camioneta de un candidato, ¿no? Se está naturalizando algo que no se puede, de Urtubey. No podemos naturalizar este estado de la Urtubey candidato, ¿viste? Sí. Pasan cosas. Lo balean. Pero lo de Felicitas es gravísimo. Además de que es grave, que le suena que es un gran laburo el que hizo sobre Lorena Villaverde y su pasado narco. Digo que la amenaza, que es muy grave, no tape el gran laburo periodístico que hizo sobre Villaverde, que es candidata del gobierno ahora. Villaverde que posteó que se estaba haciendo una rinoscopía, como si eso la limpiara su nombre, cuando está, los papeles de la detención, la agarraron con 15 kilos de merca, qué sé yo. Para mí está mal que te agarren, ¿no? Que te agarren y que andes con 15 kilos de merca encima. Aparte nadie piensa que te lo vas a meter en la nariz, todo el mundo piensa claro, que estás... eso lo único que demuestra es que no la tomabas, la vendías. O sea, sos narcotraficante o mula, no sé. Tengo un breaking, Oh, no. Así vamos a empezar arrancamos. Dale nomás, Silvio, por favor. Sí. No lo voy a leer en inglés porque... No lo leas en porque inglés. el cuy todavía yo voy a aprovechar... Vos leí, tranquilo, yo me voy a comer un sándwich. Dale, mándale. Tuiteó nuestro amigo Scotty Bessent. Para nuestro amigo, nuestro ministro de Economía, flamante ministro de Economía de la República de Argentina. El otro día Doman hizo un muy buen hilo de tweets con todas las noticias que sobre la economía argentina que Bessent viene publicando las últimas 2 semanas, que anuncia primero Bessent y después el Ministerio de Economía. Bueno, acaba de tuitear, lo voy a leer en castellano. Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer el Tesoro compró pesos en el mercado de swap de blue chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras que trabaja para que Argentina vuelva a ser grande. El Tesoro estadounidense está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina.
esto lo tuitea ahora, uno diría se está atajando a la rueda de mercado que viene hoy, porque ayer tuvo otro Vietnam, Estados Unidos, ya terminó el tuit, estoy grabando yo, sí. Claramente no, tuvo otro Vietnam, Estados Unidos, porque hicimos correr al tesoro, es suma estrella, poneme la M y la T, hicimos correr a... No saben en la que se metieron. No saben en la que se metieron. No saben. Había uno... Los demócratas sí, los demócratas están advirtiendo que había uno ayer que lo comparaba con el capítulo de Los Simpsons, que Homero lo lleva al infierno porque quería comer donas y se termina comiendo todas las donas del infierno y el diablo que quedaba como saturado. Bueno, lo echa. Lo vamos a fundir al tesoro de Estados Unidos, No saben, no tienen idea. Trump creía que podía dar el alto al fuego, pero no pueden controlar la Argentina, la economía nacional. Esto también es lo que se está naturalizando. El secretario, o sea, el Congreso está dando cuenta de las medidas económicas de la Argentina. Sí. Y estos tipos además pretenden que lo celebremos como que es algo bueno. Lo que me parece acá es que quiere llevar algo de calma y también a cuidar sus propios dólares, porque el número creo que está dando vuelta, ¿no? 400 millones de dólares ya pusieron estos días y seguimos consumiendo. Hay un tema ahí que los gringos... El dólar subió igual. El dólar ayer subió. Claro, exactamente. O sea, ponen guita y igual sube. Hay un tema, se escuchan muchos economistas estos días, que los gringos no entienden que lo que significa el dólar para Argentina. Claro. No es un tema de stock. Yo puedo poner 1.200.000 millones de dólares que va a seguir siendo la moneda para resguardarse, ¿no? Pero bueno, nosotros buscamos más el dólar que ellos. Claro. Hay una declaración que hace Santiago Bausili hace 2 días, el presidente del Banco Central, en una conferencia, en un foro en Estados Unidos, en el cual al lado está sentado Caputo, el ministro de Economía. Y lo que dice Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, es: estamos en una situación muy crítica en términos de dólares. ¿Por qué? Porque hay una demanda y un volumen de demanda muy grande para cubrirse, es decir, todos los que pueden, no estamos hablando de los pequeños ahorristas claramente, estamos hablando de los grandes ahorristas, van y compran dólares. Entonces, hoy, estos días, el mercado tuvo un volumen que operó a 700 millones, que es un número muy grande para lo que opera el mercado libre y único de cambios. Entonces, esto también es un dato, es el presidente del Banco Central diciendo estamos en una situación crítica. O sea, salió a decirlo y estaba el ministro de Economía sentado al lado y nadie lo contradijo, nadie dijo, che, bueno, claro, al final no era tan así. O sea, está el tipo diciendo, che, me están comprando dólares, no me alcanza, al lado del tipo que dijo, salí y comprá Campeón, aprovechá si está barato. Claro. Claro, que es probable que lo que esté, o sea, esta corrida tiene que ver con eso, ¿no? Están comprando barato porque saben que 27 a la mañana. El 26 está acá nomás a la vuelta de la esquina y el 27 esos dólares van a estar probablemente valorizados mientras nosotros estamos ya en el 15º subsuelo de las posibilidades económicas. ¿Les tiro un dato? Por favor. Estados Unidos, que nos está ayudando. Sí, que nos quiere tanto. Tiene déficit fiscal. No, ¿cómo va a tener déficit fiscal? Estados Unidos tiene déficit fiscal. No. Y son ellos los que nos ayudan a nosotros que tenemos equilibrio fiscal. Hay que estar muy atentos al mar de fondo que se le está armando. Si bien Trump, parece, ¿no? Terminator, como que... Trump en este momento está gobernando un país en el cual manda la Guardia Nacional a Chicago, entre otros estados. O sea, está teniendo modos de emperador. Y si bien ganó las elecciones, hay una resistencia interna. Entonces, estamos hablando de un tipo que tiene muchos problemas internos, que está reprimiendo a quienes se atreven a protestar contra su política inmigratoria, y encima, sí, le está enseñando, che, loco, ¿qué estás haciendo? Make America Great Again, le estás dando la plata de nuestros farmers, de la salud, de la atención social, se la está dando y ponen el video de Milei en el Movistar. Y todavía no se enteraron la historia de Conan, Cuando se entere los demócratas yanquis con Conan va a ser dulce. Hay que contarles, ¿no? Porque uno, la esperanza que también tiene es que, bueno, Trump en algún momento tenga que dar vuelta a la cara y atender sus quilombos internos y dejar de sostener a este fantoche que nos está destruyendo, ¿no? Por algún lado tiene que decantar este asunto y cortarse de una vez esta cadena que nos está llevando cada vez más profundamente a la miseria. Si votan mal no los ayudamos, Y que no nos ayude. Señor, no nos ayude. Mamá está prometiendo ahora una gran reforma laboral, que ya sabemos que la gran reforma laboral diseñada a gusto y piacere de los grandes empresarios que quieren tener esclavos, no trabajadores.
Entonces, bueno, yo tengo cierta esperanza que en algún momento Trump tenga que decir, che, bueno, enano, salí que tengo que atender los quilombos que tengo acá adentro. Pero mientras tanto es un dale que va, y con todos estos personajes integrantes del gobierno yendo a los coros mediáticos que le aplauden cualquier cosa, y que cada tanto se hacen los qué mal que está todo, o el despegar con un .com que hacíamos ayer, que empiezan a pegarse, pues ven que la cosa se va a poner. Pero de fondo van a seguir en el mismo lugar, donde vean la mínima posibilidad de seguir apoyando esto, lo van a seguir apoyando, ¿no? Y formateando cabezas que solo leen zócalos y compran Cristina Mis Tobillera y esa clase de pelotudeces, ¿no? Digo, ahí hay un lugar en el cual... Hoy se marcha a San José 11-11. Hoy se marcha a San José 11-11. Hoy es el día de la lealtad, señores. Hay que recordar lo que significó el peronismo en este país y lo que encarna y lo que debe volver a encarnar para frenar este saqueo absoluto que hace que el Carlo parezca un estadista. Así que, bueno, 10 horas 31 minutos. No, esto me lo guardo para después, Silvia Gonzaga. Vamos a, ya que nos metimos en el terreno económico, la señorita Valentina Castro nos va a terminar de deprimir a todos nosotros, pero por supuesto, recordemos una vez más, ella simplemente está haciendo un análisis de la realidad. No es la responsable de esta realidad. No se la agarren con Valentina Castro. Bueno, hablábamos del endeudamiento, estamos muy acostumbrados a hablar con clave de endeudamiento externo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los vencimientos con los bonistas, pero ¿qué pasa con el endeudamiento interno? ¿Qué pasa con las familias y este nuevo signo de época de este modelo de acumulación de valorización financiera donde el endeudamiento familiar se vuelve costumbre, se vuelve algo cotidiano con lo cual conviven las familias actualmente? Y salió un dato muy interesante en el cual mencionan que 1/3 de la población argentina ya debe más de lo que gana en 3 meses. O sea, para que tomemos dimensión de esto, hoy los hogares destinan entre el 40 y el 60% de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Es decir, pagan el 60% cuando cobran el sueldo, lo destinan para el pago de la tarjeta de crédito, para el pago de los créditos que toman con las aplicaciones de las billeteras virtuales, con otros créditos informales que están por fuera del sistema financiero legal. Y esto da cuenta de una crisis no solo a nivel pauperización de los ingresos, sino también en el consumo, ¿no? Y esto de decir, bueno, endeudarse para comprar alimentos, endeudarse para comprar bienes de muy corta duración en vez de bienes durables, es decir, no me endeudo para comprar un auto, una heladera, un lavarropas, sino que me endeudo para hacer la compra ni siquiera mensual, sino más bien semanal, ¿no? Lo que había anunciado Caputo en su momento de vas a vender los dólares para alquiler era... Exactamente, decían, bueno, eso lo dijo Caputo, parece otra Argentina, ¿no? En la cual lo dijo hace un par de meses, que había dicho, bueno, va a haber, que había puesto un nombre tipo, Daniel va a usar los dólares para viajar al exterior y irse de vacaciones y conocer nuevos destinos, y Matías va a usar los dólares para pagar la luz, los servicios, el agua, el alquiler, la compra en el supermercado. Digo, el propio ministro de la Argentina de Economía marca ahí 2 fotos paralelas de cuál es el uso o el destino de los ahorros de los argentinos. Hoy está sucediendo esto de que los argentinos principalmente están utilizando sus ahorros para pagar sus gastos adelantados, ¿no? Digo, es vivir todo el tiempo un mes, bueno, según esta estadística que salió, 3 meses adelantados. Es decir, gasté ahora lo que debería haber gastado en los próximos 3 meses. Y cuando, bueno, me llega la tarjeta de crédito, tengo que administrar ese pago, y ni hablar si entramos en la lógica de pagar el mínimo de la tarjeta, que es el mayor negocio que tienen los bancos. Con las tasas en la estratosfera, ¿no? Ya era, digo, siempre el principal consejo que te podría dar cualquiera que supiera un mínimo de economía es no pagues el mínimo de la tarjeta, trata de cubrir el costo de la tarjeta. Siempre fue caro, y ahora con las tasas donde están es absolutamente, es usurario. Te conviene más ir a buscar al mafioso, ¿no? El que te prestaba, te decía, mira que te quiebro las piernas si no pagás. Bueno, prefiero eso porque si no, mirá si me agarra el banco.
Lo que muestra esta foto es que hoy en día 1/3 de los argentinos está endeudado y el promedio de los montos, presten atención con esto, el promedio de los montos que están endeudados por persona, no por hogar, sino por persona, equivale casi a 3 millones de pesos. Esto es un dato real de la economía real que hoy estamos viviendo. O sea, el promedio, cada persona debe 3 palos. Exactamente, en promedio. No marcha todo acorde a plan. No. Eso quiere decir que justamente, si nosotros pensamos, por ejemplo, un salario alto en términos de los salarios del sector privado, el sector privado registrado, no grandes empresas, ¿no? Según la estadística que muestra el propio Ministerio de Trabajo, un salario promedio está por 1.500.000 pesos. Es decir, está adelantado 3 meses si debes casi 3 millones de pesos o incluso un poco más, que es lo que muestra la estadística. Este es un dato tremendo porque hasta el momento no sucedía que se endeuden de esta manera o a esta velocidad los hogares, principalmente porque bueno, se hacía una tendencia de decir, bueno, relego algunos consumos o ajusto algo en mi hogar y no sé, dejo de pagar las plataformas y dejo de contratar el servicio de cable o ajusto, pero llega un momento en el cual ya ese ajuste en los hogares no se puede hacer más y empieza el proceso de endeudamiento, sobre todo el endeudamiento en los sectores populares, que es lo que ya viene sucediendo. Hay un dato que es tremendo, que ya lo hemos discutido, pero siempre me parece importante traerlo, que de 10 mujeres que cobraron la asignación universal por hijo por la aplicación de Marcos Galperín, porque ahora se puede cobrar por la aplicación de Marcos Galperín, de esas 10, 6 tomaron un crédito en Mercado Pago. Es decir, se endeudaron con la UH, una UH ultra miserable que cobran las mujeres de los sectores populares principalmente. Entonces empieza un ciclo de endeudamiento en el cual también es muy fácil llegar a endeudarse. Es muy fácil, ya uno no tiene que ir a un banco, mostrar su recibo de sueldo, el monotributo, la factura, a ver si llega o no llega, se mide la capacidad de repago. No, es, bueno, con un clic me bajo la aplicación y me mega endeudé, sí. Valentina, a este ritmo va a haber muchísima de esa gente que no va a poder pagar. Exactamente. O sea, va a haber morosos. Del ciclo vicioso de sacar un préstamo para pagar un préstamo. Sí. ¿No? Y entras en una cadena absolutamente demencial y de hasta que no pagas más. No hay salida. Hasta que no pagas más de eso. Sí, hoy incluso según lo que reporta la estadística propia del Banco Central, el nivel de morosidad está a niveles altísimos en la serie, casi inigualables en los últimos 10 años, y tiene que ver justamente con esto. No solo, tomo crédito, sino que tomo un crédito que no voy a poder pagar, ¿no? Va a ser la gran foto o la gran herencia también de esta época que tiene que ver con el endeudamiento familiar. Algo similar a lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro. ¿Qué pasó? Las familias se mega endeudaron y cuando llega Lula al poder ve que hay un problema con el endeudamiento familiar que no lo pueden sostener, que no lo pueden cubrir, y implementa justamente una política que es a través de este sistema estatal que es Pix, que es como una aplicación similar a Mercado Pago. La usan todos en Brasil. Que es altamente difundida, que se usa en todos lados y que es del Estado, ¿no? Bueno, a través de eso empezó una política de solventar ese nivel de endeudamiento tan fuerte que tenían las familias. Bueno, esto va a ser fundamental para el día de mañana si asume otro gobierno o si alguien está haciendo una campaña para asumir otro gobierno y discutir las elecciones, pensar qué se va a hacer con el endeudamiento familiar, porque nos la pasamos hablando de la financiarización de la vida, del carry trade, de los pibes apostando, de todo ese mercado de las finanzas que crece por encima del mercado productivo, pero la contracara de esa financiarización de la vida es justamente un mayor endeudamiento en las familias que no se logra cubrir, que crecen las tasas de morosidad y que nos alejan cada vez más de un nivel de consumo estable, ¿no? Los consumos, sobre todo el consumo privado, que no olvidemos que ocupa el 70% del Producto Bruto Interno, o sea, es importante mantener el consumo privado. Hoy sigue todavía en niveles bastante bajos, que no se logran recuperar, con una inflación que sale a festejar el gobierno del 2,1%, ¿no? Que después no se condice con esa realidad material en la cual las familias se endeudan cada vez más. Pero bueno, es un dato para tener en cuenta, porque quizás nos las pasamos discutiendo la deuda externa, que es necesario discutirla, pero ¿qué está pasando con esa deuda interna, con la deuda de las familias? Muchas gracias, Valentina. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología
mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Como no se puede vivir del amor, pero podés vivir de las frutas y verduras, y con todo lo que acaba de contar Valentina, hay que tener presente esta clase de cuestiones. Atenti a las ofertas de ECAS, la empresa cooperativa de alimentos Soberano, que recuerda a todos ustedes que abrió uno de sus mejores abastos, que dicen tienen que conocer el abasto de La Matanza, en Monseñor Bufano 2201, que dice que tiene unas ofertas tremendas. Y cuando digo ofertas tremendas, escucha esto, ¿sabes? Hoy vas a ECAS, ¿no? Vas a La Matanza, a Villa Crespo, a Serrano 461, Díaz Vélez, allí donde nos encontramos con Pinus y con Valentina a menudo. Díaz Vélez 3761, usted lo ha dicho, Arana 293 en Monte Grande. Hoy vas a esos abastos y el kilo de papa está a 200 pesos. No. Sí, 200 pesos. 200 pesos el kilo de papa, que en cualquier supermercado ve 800, 900 pesos. Tomá veces. En algunas verdulerías podés tener la oferta de 3 kilos, 2.000 pesos. Sí, pero cerca de una luca al kilo. Pero estamos claros, estamos hablando ahí. Bueno, 200 pesos el kilo de papa en ECA, señores. Rúcula. No la rúcula, la que comprar arbolito, cambio. Rúcula. Qué rica la rúcula. 200 pesos latado. Arándano, viste que el arándano es medio Carelli, ¿no? Sí. 1.000 pesos la caja de arándanos. Y aparte lo podés frizar. Claro. Incluso frisado encima de algo. Qué 3 arándanos, te cagás de hambre con 3 arándanos. Qué miseria, 3 arándanos. No, pero 3 cajas muy bien, Soler. Gran inversión, gran plazo fijo. Está millonario. Es que compra en ECAS y después va a Barrio Norte, se pone como los vendedores de palta, ¿viste? Los vendedores de palta. Soler tiene, ahí hay que vivir de algo, ¿me entendés? Vas a ECA, comprás 1.000 pesos la caja y después vas a Barrio Norte, te pones una mantita en el piso y 2.000 pesos la caja y los cocker te compran 2.000 pesos la caja, ¿sabes cómo? Y dice, qué barato, ay, gordo, qué barato. Estos enfermos mentales. Mucha mujer pelo de cocker que veo en ECAS. Sí. Pelo de cocker y que jamás, veo en ECAS. jamás confesará su alma gorila, Jamás ¿no? confesará. Con changuito, con bolsa. Ojo que capaz te has vuelto un voto ahí en ECAS, Sí, por ahí. Yo estoy en una en la cual me volví medio señora que discute en la vía pública. No. Estoy entrando en una peligrosa. Entraste en esa, ¿no? Una vuelta atrás aparte. El otro día Es como bajo discutir al subte en y Twitter. está el subte cerrado en mi línea B y digo, no ves porque votan esta gente, sale todo mal. El famoso comentario al aire, a ver si agarra. A ver quién agarra. Tiro al pica, aire, ¿no? como no puedo pagar por un servicio que es una cagada, como Muy empiezo bien, a tirar claro. al aire así. Evangelizando, ¿no? Sí. Pero pasa que hay que tener mucha paciencia, ¿viste? Y te expones, porque por ahí aparece el loco, la loca que hasta te puede llegar a agredir. Bueno, también en terreno frutas, el kilo de naranja, el kilogramo de naranja, 600 pesos. Mirá todo lo que te compraste con una luca. Con una luca, mirá lo que te compraste. Los jugos que te haces. Te llevas un atado de rúcula, 1 kilo de papas y 1 kilo de naranjas, 1.000 pesos. No, impresionante. ¿No? Digo, no sé, tenelo en cuenta. Las redes son @somosecas, de la empresa cooperativa de alimentos Soberano. Ténganlo muy presente y tengan muy presente que si no quieren hacer papelones como ¿qué puedo saber de esta situación? ¿Cómo puedo saber esta situación? Tienen que aprender idiomas en el puedo saber de esa situación? ¿Qué puedo saber de esa situación? El otro día se viralizó en Twitter. Igual le está yendo bien como DT a este muchacho. Lo que pasa es que pero como en los idiomas, no. El otro día en Twitter se viralizó uno que ponía, a ver, hay veces que solo queda decir que puedo saber de esta situación y seguir. Sí, total. Y a veces que sí. Siempre estoy haciendo escuela, sí señor. Bueno, puedes aprender idiomas en el CUI, puedes aprender portugués, por ejemplo, italiano, chino, japonés, francés, inglés, alemán, hasta castellano incluso. Y puedes avanzar un nivel en 2 meses. Pero no es como un jueguito de avanzar de pantalla. Tenés que ponerle pilas al asunto, ¿no?
es que avanzás no tenés el quiz y te sentás, ¿no? Así. Y a los 2 meses decís, che, no avancé un nivel y no, guacho, tenés que estudiar un poquito. Bueno, tenés cursos por Zoom o presenciales en la sede de Centro, en Belgrano y en Caballito. Te puedes inscribir antes del 20 de octubre, o sea, métanle porque se termina la oferta, en el cui.edu.ar o, si no, por teléfono al 011-5353-3000. Muchas gracias, profe, siempre atento, el profe es un crack. Bueno, tenés este precio especial para la UBA, Universidades Nacionales, y nivel 1 inicial, y 3 cuotas sin interés, atenti, certificados y diplomas de la UBA, allí en los cursos del CUI. Y por último, en el día de hoy, obviamente, ¿cómo no vas, si te vas a tomar unos mates, de dónde vas a servir la yerba? De la lata. De las latas de la yerba mate compañera. Viva Perón, carajo. Un día como hoy. 4 modelos bien peronistas para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. Con yerba orgánica, de secado natural, barbacoa. Como la de antes, dicen los muchachos. Bueno, en sus 4 modelos, para que las colecciones o elijas la que más te guste. El clásico modelo Perón y Evita. Hoy, si tenés todas, hoy es el día de servirte la de Perón y Evita, sí, ¿no? La clásica de clásica. Tenés Néstor y Cristina, la reactualización del peronismo, tenés Eve y Juana Zurduy, y tenés el modelo Wisniewski de San Martín y Rosas. Y mientras te estás tomando unos mates, nosotros estamos con los sanguchitos de Astrea, pero vos podés acompañar los mates con ¿qué, Silvio? Con alfajores Pocho. ¿Te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! En sus 4 sabores: chocolate dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos. Los puedes encontrar en todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid, o en la tienda online con envíos a todo el país. Seguí a la gente de la yerba mate compañera en @Perón Restobar. Y también tengan muy presente a Perón como lugar para morfar. Se come muy bien. En una de las últimas visitas de mi hija Julieta, nos fuimos al Perón y la pasamos bomba. Además estás comiendo y a cada rato se canta la marcha. Claro. Todo el mundo se pone de pie, festeja, se vive la liturgia peronista. Ese microclima que te revuelve a recargar las pilas. Porque en momentos tan descorazonadores como los que estamos viviendo, necesitamos... No, lo que decía el indio, que no te secuestren el estado de ánimo. Pueden jodernos en la economía, pueden decirnos enfermos mentales, pueden regalar el país porque lo que están haciendo es demencial, nuestra energía hidroeléctrica, la tierra, están regalando absolutamente todo, esta manga de saqueadores. Pero que no te roben el estado de ánimo, que no te ganen el terreno de la cabeza. Juntémonos, energicémonos. Hoy es 17 de octubre, es un día para marchar, para ir a San José 11-11, para recordar que Cristina tiene que estar libre, porque la metieron presa con un invento hecho por la mafia judicial de la Argentina. Bueno, no podemos perder esas pilas, hay que tenerlas y conservar el ánimo, porque esto también va a pasar. Los que vivimos el menemismo en un momento no sabíamos para dónde rajar de lo agobiante que era la realidad en la Argentina. Encima con un tipo que hacía todo lo que hacía con los carteles de Perón y Evita ahí atrás, ¿no? Un travestido de peronista que también regaló el país. Bueno, eso pasó. Macri también pasó. De la Rúa pasó lamentablemente con sangre, con fuego, con más miseria, pero todo pasa. Y nosotros acá nos dan por muertos desde hace 80 años y acá estamos. Señor Juan Luis González. El milagro. Sobrevivió a la lectura de otro libro de Javier Planazo de domingo. Ese es el verdadero milagro, ¿no? Además... A vos sí que no te secuestran el estado de ánimo. Ya tengo más libros de Milei en mi biblioteca de lo que debería tener cualquier ser humano. No está bien. Pero bueno, ha salido el último libro de Javier Milei, lo hemos presentado en el Movistar Arena, con banda incluida. La construcción del milagro, 573 gordito, páginas. Decir, el libro, ¿no? Sí, está hablando, sí, está bueno. ¿Todo escrito por él o copió también? ¿Qué va a escribir? Ahora vamos a ir con eso. Lo saca, sale 35.500 pesos. Lo saca Hojas del Sur, que es una editorial que pertenece a Andrés Mego. Alguno quizás habrá escuchado su nombre porque fue famoso en la derecha FES de Córdoba hace 2 meses cuando... Antes de ese evento los secuestraron, lo golpearon, casi lo matan y él, no sé si sabe si él no, pero circuló la versión que Feynman publica de que el ataque habría sido ordenado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Lo publica Feynman se arma un gran revuelo, pues sale el propio Mego a desmentirlo, pero
fue una cosa muy llamativa, de hecho, o sea, realmente casi lo matan. A Mego más no le robaron, fue un ataque medio extraño. ¿Feynman acusó a Villarroel de esto? Feynman dijo que Mego pensaba y decía que había sido ordenado por Villarroel, esto en plena interna, después Mego lo salió a desmentir. Hoja del Sur es una editorial chica que originalmente arrancó como una editorial evangelista, con todos libros muy religiosos. Después se empieza a hacer libros de historias de la mano de... A ver si la sacan esta. A ver. Un apellido famoso de los últimos meses en Argentina, ligado a la farmacéutica. Los Kovalíker. Exactamente. Los libros de Eduardo Kovalíker, el patriarca de la familia, los de historia, los empieza a sacar con Hoja del Sur, sin conocer el detalle, da la sensación de esos libros que se autofinancian, digamos, los millonarios. Autopublicación. Sí, autopublicación. El famoso El hobby del millonario, bueno, Hoja del Sur se prestaba a eso. Había plantado un libro, había tenido un hijo y publicó un libro. Y claro, exactamente. Y en los últimos años, de la mano de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, se reconvirtieron a textos más de esta derecha, nueva derecha. De hecho, la biografía autorizada de Milei, la de Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, Milei, la revolución que no vieron venir, que salió apenas arrancó el gobierno, sale con Hoja del Sur. Bueno, ahora Milei por primera vez abandona Planeta, la editorial que supimos compartir con el amigo Milei, y ahora se fue a Hoja del Sur y saca este libro. Lo primero que hay para decir es, bueno, la tapa es muy llamativa, un Milei bastante rejuvenecido. Hay que decir que también esto de que no tenga editor, que se repitan palabras y todo, tiene que ver con una edición muy poco cuidada, porque un sello como Planeta creo que eso lo cuida muchísimo más. No permitís que pase, digo, esta es una autoedición, o bueno, suena más autoedición. Hay algo de eso, sí te tengo que decir que el primer capítulo, que es este libro, es o sea, el libro abre con 2 prólogos. Parece Marcelo Marcote en la tapa. Parece. Se me cayeron 4 sotas, perdón. Vayan a googlear, joder. Yo solo entendí lo que Marcelo Marcote. El libro, que abre con el capítulo 1, La batalla cultural por un medio posible, es un texto que está también en su libro anterior, que presentó en Luna Park el año pasado, Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, y salió así también en Planeta, con Anabela Macaulay, que es la directora de comunicación de la SEADE, el día que le dan en el 2022 el honoris causa a Milei en la escuela de Venegas Lynch, por la cual se hace llamar doctor, no sé si tiene toda esa historia, y arranca diciendo: Anabela, estábamos iniciando la ceremonia de entrega, les pidió por favor que apaguen los celulares. Entonces así abre el libro. Esto es literal, o sea, así abre el libro de Milei. Ahora volvemos, pero no me quiero ir de la tapa. Hay algo muy claro de cómo Milei se piensa a sí mismo en la tapa. No solo le hizo la carita, ¿no? No solo quien le hizo la carita, la estética, sino en la elección del título, ¿no? Es la idea del milagro, hay una la búsqueda. Foto es una construcción de un milagro. La foto. Aparte tiene el agregado que dice la construcción del milagro, el caso argentino. Claro. Que no es el milagro. Pero la elección de la palabra milagro no es casual, hay una búsqueda teológica ahí muy clara de este hombre que quiere ser elegido por Dios. Vayan a buscar La Fuerza del Cielo, el libro de este cronista, que de hecho la otra palabra que se metió el chivo dentro del libro de Milei, ¿no? Un crack. Está muy bien, está muy bien. Vos fuiste un adelantado. Dale, o sea, subite a caballo, está bien, Juan. De hecho se ve también la motosierra que dice La Fuerza del Cielo, ¿no? O sea, de 3-4 cosas que dice la tapa del libro, hay toda una búsqueda muy de la impronta teológica, religiosa. Arranca con 2 prólogos de Bertie Venegas Lynch. ¿Dos? ¿Del mismo? No, uno de Bertie Venegas Lynch y otro de Marcelo Duclos. Marcelo Duclos, el otro biógrafo con Nicolás Márquez autorizado. Ambos integrantes de la banda. Bertie Venegas Lynch, batería, Marcelo Duclos, bajo. Y de la banda. Y de la banda presidencial, claro. No, y de la banda. De la banda también. Los prólogos son lisérgicos, no hay otra manera de decirlos. Bertie, que a mí me hace daño, o sea, igual esto es una opinión personal, pero que se haga llamar Bertie teniendo 60 años. Sí, claro. Es momento de soltar Bertie. Ese tampoco, ¿no? Sí, la verdad que eso que se dice cringe, vergüenza ajena, das vergüenza ajena. Te llamás Alberto. Claro. Ya está. Los que se ponen el apellido después ponen hijo. ¿Hasta qué edad seguís poniendo hijo? Claro. Hagan terapia, gente. Vayan al terapeuta. Son el meme de Burns con el gorrito. En defensa de Bertie, me voy a paquequear. En defensa de Bertie, él es el tercer Alberto Venegas Lynch al hilo. O sea, ya es en verdad nieto él. Porque está Alberto Venegas Lynch, el prócer, que es hijo de otro Alberto Venegas Lynch,
el profe un día puede hacer una columna porque era... No, gracias. Pero todos fueron hijos de alguien. Está bien, pero Berti encontró en Berti una identidad para diferenciarse de eso. Bueno, ahí lo que se busca es como reafirmar el tema de la familia de rancio abolengo, ¿no? Como, o sea, cuando uno se pone hijo es para que quede claro que son una dinastía. El abuelo, perdón, decía porque fue integrante de la Libertadora. El abuelo, el primer Alberto Benedetti. Sí, Libertadora, viva la libertad, carajo, hay una continuidad. Bueno, está con la libertad. ¿Cuál de las películas de la saga Millennium? Creo que... No, la única que hizo Daniel Craig. Que están hablando con el tipo que lo contrata para investigar, y dice, todos los fascismos utilizan la palabra libertad como bandera. O sea, es una paradoja que acá la estamos experimentando claramente. De libertad, tipo, están recortando libertades todo el tiempo. El trabajo los hará libre, decía la puerta de Auschwitz cuando entrabas. Literal, esto es literal. Sí. Bueno, el prólogo de Berti, Venegas Lynch, es lisérgico. Primero tiene esta cosa teológica, mesiánica, religiosa. Lo pone a Milei en la calidad del Mesías, que viene a traer un milagro. Lo compara con William Wallace, en un momento... ¿El escocés? Sí, exactamente. Wow. Que además es raro, porque William Wallace, Inglaterra, que es algo que ellos, sobre todo Milei, idolatran mucho, no pegan, porque se murió luchando contra Inglaterra. Es el de corazón valiente para los que... Claro, sí. O sea, es Mel Gibson. Es Mel Gibson. Es Mel Gibson, claro. Para Milei seguro su imagen de Wallace es Mel Gibson, no Wallace el verdadero. Él se ve como Mel Gibson. Sí. Bueno, mira la foto. Claro, olvídate. Bueno, está en la sala Conan, está las fotos han sido publicadas en la sala Conan de la Quinta Olivos, está la de Milei como Wolverine. No sé si la vieron ese cuadro. No, lo tiene colgado. Es un chiste que hay una sala Conan. ¡No! Yo les mandaría un mail. Milei está ahí fotos. Juntaría toda esta data y le mandaría un mail a todos los representantes estadounidenses para decir, a este muñeco Carpetazo. Le prestaron guita. Igual lo saben. Lo vieron cantar, ya está. Igual le estás hablando a Trump, te aviso. Claro. Debe haber alguna sala Donald. ¿Vos viste la sala llena de dorados de Trump? Y cierro con el tema prólogo, le agradece Berti, hasta donde llegas por un cargo, ¿no? Le agradece a Karina Milei por su aporte a la batalla cultural. Esto es real, ¿eh? Claro, sí, una gran oradora, además. Imagínate aporte. ¿Qué hizo por la no sé si lo puede unir de una oración entera, imagínate qué aporte puede hacer por la batalla cultural. Bueno, arranca el libro de Javier Milei. En realidad es una batalla contra la cultura. Claro. Ahí va. Arranca la construcción del milagro. Escuchen esto, el capítulo 1, 2, 3, 9, 17, 18, 20 y 21 son copias textuales de su libro anterior. Yo esto yo en serio no tengo recuerdo. Después, una cosa es, se cumple 30 años de un libro tuyo y vos le pido a cada especialista. Claro, pero... Y los derechos de Planeta es un tema ahí, porque él tiene todavía, digamos, hay un contrato, la editorial que está Planeta vendiendo... podría hacerle juicio a esa editorial. Claro, porque lo aclara en los arranques de capítulos, esto fue publicado en Editorial Planeta. Lo aclara. Sí, lo aclara. Bueno, quizás hubo un acuerdo ahí, entonces. Y hay algo también que es el presidente, imagino, pero sí. Otro, si yo lo quiero hacer esto, seguro tengo un quilombo, eso no tenga lugar a dudas. Si te copias a vos mismo, ¿es plagio? Es una buena pregunta. Bueno, de hecho, acá sí, para mí hubo algo cuidado, porque en los otros libros, en los otros capítulos del libro anterior que no publican en son los que tienen plagios, que lo descubrió Tomás Rodríguez en la revista Noticias, le mandamos un saludo. Entre ellos plagios a investigadores de CONICET, que no deja de ser muy curioso. Esto en el libro anterior, el año pasado. O sea, una elección para nada casual en los que se dejaron afuera y los que sí se incluyeron. Lo que sí es muy impresionante, porque decís, bueno, un capítulo, 2 capítulos, pero 12 capítulos del libro anterior es llamativo. Es un poco mucho. De hecho, el que primero detecta esto es un usuario de Twitter que es @nachilos_, que sabe mucho estadística, no sé, con un programa comparó palabra por palabra las cantidades de palabras repetidas entre este libro y el anterior, y le dio que el 50.6% de este libro de 573 páginas es el mismo que el anterior. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Que su libro además tiene un año, o sea, es claro, realmente, porque si por ahí tomás tu primer libro, ¿no? que no se consigue más. Crítica, claro, pero esto ya lo ponen en un plano absolutamente raro. Más raro es que el resto del libro, que son 10, 20, los anoté como acá lo pueden ver como el truco, ¿viste? Esto es parece la lista para ir a Está bien, cada 10, uno 20, lee como 25. Los otros 27 capítulos son discursos de Milei, desgrabados, copiados y pegados. Recién leímos uno. Algunos son la apertura de sesiones del Congreso. Vos ponés Google y lo encontrás. O sea, no hay una gran
novedad. No solo eso, sino que el capítulo 20 y 21 escuchen esto, es el mismo capítulo, primero en castellano y después en inglés. Me estás jodiendo. Te juro por Dios. O sea, es el literal. No, préstame ese libro, por favor. ¿Cómo le irá con las ventas a este libro, no? Porque hay que reconocer que los libros anteriores de él se vendían. Pero ¿qué pasa con vos conocés esto, el terreno de la industria editorial, Emilia, viste que los libros políticos tienen una vida muy breve. Sí, pero Milei, por ejemplo, en la Feria del Libro, sus presentaciones eran supermasivas. Digo, sus libros, él ahí había encontrado algo a través del libro. Era una forma de comunicación. Pero digo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa o en este momento con ese libro? Es una gran pregunta. Creo que este libro fue más un objeto que el tipo tenía que poner en vidriera en este momento de su gobierno. Sí, alimentar algo también. No importaba, fue, pongamos cualquier cosa, yo lo que necesito es poner un libro para hacer el Movistar, para, no sé, para la campaña. Claro, pero tiene un libro de hace un año, es muy poco tiempo. Claro, es una folletería. Todos los títulos empiezan la batalla cultural y la batalla cultural repetido, lo que dice Emilia es muy cierto, es muy importante. La gran novedad de Milei, originalmente a nivel mediático, era un economista que además de gritar, debatía autores de economía en el prime time. Claro. Y eso era una novedad absoluta. Feria del libro, chicos, presentaciones masivas hacían. Eso sucedía, digamos. Hay un libro, esto estoy para el CUI, sí. Hay el capítulo 3 de la segunda parte, se llama Capitalism, Socialism and the Neoclassical Trap, que bueno, después está en inglés y después está en castellano. Dios mío. En el mismo libro, O sea, es el mismo capítulo. Así robaste un capitulito. Claro. O sea, el milagro es que se venda. Claro. Que se venda este libro es un Pero milagro. además, yo me pregunto acá, para el amigo Andrés Mego y los de Hoja del Sur, o sea, ¿cuál es la lógica? ¿Es que es para un gringo, un inglés que va a comprar el libro y lee ese capítulo en inglés? Si es un capítulo de 500 páginas. Lo utilizan de castigo en las cárceles, entonces necesita que esté en inglés. Los meten último examen del CUI, leer ese capítulo. Leer ese capítulo, si sobrevivís a esto, aprobaste. Es rara la búsqueda. Bueno, ustedes me avisan, yo hay 200 sí, cosas para decir. Bueno, les quedan, como hay desgrabados discursos viejos que no hubo lectura, aparecen cosas como diciendo, le doy mi apoyo hasta las últimas consecuencias a mi queridísimo amigo Zelensky. Claro. O sea, faltó la edición. Claro. O le quiero agradecer a mi queridísima amiga Victoria Villarruel y Ramiro Marra. Tampoco hubo actualización. La única, esto es muy interesante, cierro con esto. La única mano que se puede ver de Javier Milei en el libro en serio es que le mandó a cambiar todas las veces que la palabra Dios aparece mencionada por la forma judía de llamar a Dios, que es D.S. Sí, porque no claro, se puede no nombrar. se puede escribir. Exactamente. No se puede escribir. De hecho, y cierro con esto, los capítulos 1, 20 y 21 son los únicos 3 discursos antes de que él asuma como presidente, y ahí van a ver algo. Pero para cómo lo escribe D.S, sí. Ni siquiera, porque los judíos escriben D''S. Mirá. O sea, ni siquiera para eso ahí lo le hizo pegó. bien. Bueno, ese que cantó el Habana Vila, como dice. Sí, bueno, ese Habana Aguila. Lo cantó mal con la letra y además completamente improcedente cantar el Habana Aguila. Cierro con esto, que esta es parte de la tesis central de mi libro, La Fuerza del Cielo. Vayan a ver los discursos del capítulo 1, 2021, que es de antes que la suma, cómo él gira en la o cómo gira, cómo después de asumir si lo teológico gana mucho más lugar. De hecho, en esos 3 discursos, los únicos antes de que la suma, cierra citando la frase de Venegas Lynch. ¿Se acuerdan? Hace ya tiempo, la de la libertad restricta, por cierto, que no la dice nunca más. El ahora proyecto dice común. Exacto, es muy claro cómo pasó de eso a la fuerza del cielo y Dios lo bendiga, bla, bla, bla. Se nota ahí el giro, pero bueno. No, yo no se los recomiendo, la verdad, de plan de domingo. Pero bueno, está ahí, Hoja del Sur, 35.000 pesos. ¿Cuánto? 35.000. Si alguien paga 35.000 pesos, ese es el milagro. Yo cuando lo compré en Jenny de Flores, era el primer libro que se vendía. Le pregunté al que me vendía, esto fue el fin de semana. O sea, ya había salido la segunda semana, este fue el primero. O sea, evidentemente ya... ¿Y cómo te miraron? No, yo le tiré le digo, che, habrá hecho plagios acá, a ver si, pero tipo no, profesional. Claro. Pero aparte el desgaste de la figura de Javier Milei también se nota en esto, ¿no? Claro. Que no se busca lo que escribe. Juan, te recomiendo que te busques un auspicio de Reliberan, porque tu contracción al trabajo te va a terminar haciendo daño. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, porque todavía nos quedan un montón de cosas que no sé cómo vamos a meter en la hora restante de Siempre es Hoy. Adelante. Y dice... Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava,
Náguila, vamos, vamos. Java, Náguila, Java, Náguila, Java, Náguila, vamos, que esto le molesta a la izquierda y a los que odian la libertad. Náguila, Java, Náguila. Siempre soy con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Avellaneda lanza su Policía Municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresá en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
11:09 con el agradecimiento de siempre al Café Bantú, el café de la radio. Gracias, Café Bantú, que nos levanta, me energiza, me enyoguiza con el aroma y el sabor de cada mañana. Con ese agradecimiento le doy la derecha al señor. No, la derecha no. La izquierda. No. La izquierda. Le doy la izquierda al señor Sergio Profe Wisniewski. Pongámonos en clima. Dale. Pongámonos en clima porque si no, no va a andar. Nos descamisamos. 1945. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hay un clima antifascista muy fuerte, muy marcado. Las clases intelectuales argentinas, sobre todo universitarias, un Alperindongui que ha contado esta historia, están cantando la marsellesa por todos lados porque festejan la liberación de París. Dios mío. No solamente eso, hacen marchas y en las marchas cantan la marsellesa. ¿Y por qué cantan la marsellesa? Porque hacen como una especie de similitud entre lo que fue aquel gobierno y la liberación de París y lo que es liberar a la Argentina de ese gobierno de Farrell, sobre todo de Juan Domingo Perón. Uh-huh. Entonces está este discurso de que Perón es un fascista, ¿no? Algo que ha desmentido en forma absoluta Ronan Rein con su libro Los muchachos peronistas judíos. No importa. Está ese movimiento. ¿Y qué les molesta? ¿Les molesta el fascismo de Perón? Bueno, hay un manifiesto que se escribe, que se llama Manifiesto de la Industria y el Comercio, que firman 321 asociaciones, en el que dicen que Perón lo que ha estropeado en la Argentina es el clima de convivencia que había entre trabajadores y empresarios. Y entonces, ¿de qué se quejan? Dice, un clima de recelos, de provocación y de rebeldía. Claro, porque el clima de convivencia era sí patrón, exacto, ¿no? Convivencia. ¿Qué querés? Aumento de sueldo, está despedido. Un clima de esto dice el texto del manifiesto. Un clima de recelos, de provocación y de rebeldía que estimula el resentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y reivindicación. Pero que... Un clima de reivindicación intolerable, caradura de reivindicación, y lo que más lamentan es que se ha perdido el sentido de las jerarquías. Esto es clave. Claro. O sea, se ha perdido el sentido. Ya no nos dicen sí patrón, 14 horas al día, 18 horas al día, sí patrón. Ustedes imagínense el estatuto del peón, que viene el peón y le dice al dueño de la estancia, mira, ahora yo tengo un horario de trabajo, me tiene que pagar aguinaldo, me tiene que mejorar las condiciones laborales y me tiene que poner en blanco. Esa sombra que tirita. Todavía lo odian a Perón. Todavía lo odian por este tipo de cosas. Esa sombra que tirita tras sus reces. Claro. Rosa, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la cuestión es que en este clima hay una especie de contraataque peronista y el año 45 es de palo contra palo, marchas cada 2 meses de un lado y del otro, hasta que llegamos a la famosa marcha del 19 de septiembre del 45, en donde una multitud marcha con el embajador de Estados Unidos como parte de esa marcha, el señor Braden, y muy bien vestida gente que grita, si este no es el pueblo ¿dónde está? Una pregunta muy interesante porque un mes después llega la respuesta. Si este es el pueblo ¿dónde está? Acá está, 17 de octubre del 45, pero ¿qué había pasado previamente? Después de esa marcha de septiembre, Perón tiene que renunciar. La marcha pedía todo el poder a la Corte Suprema y renuncia de Perón, y un sector del ejército lo abandona a Perón y lo obligan a renunciar y tiempo después lo meten preso. Y Perón va a la Isla Martín García, desde ahí le escribe una carta a Evita, en la que le dice, negrita, quiero salir ya de acá, nos vamos a vivir a Chubut, ni bien me den de baja, lo único que me preocupa es cuidarte a vos, así que nos vamos a casar y nos vamos. 15 de octubre es esta carta. Todas las editoriales del momento dicen Perón, el señor que está acabado, un hombre acabado. Otra vez dando por muerto el peronismo. Una vieja sola y enferma, me trae ese eco. Exactamente. Bien. La cuestión es que el 17 de octubre, todos sabemos que la CGT discutió, debatió, el gremio más grande que había en esa época era la Fraternidad de los Ferroviarios. Claro. Decía, no podemos hacer una huelga general para apoyar a un militar. Claro. Pero los otros sindicatos tenían muy claro que de lo que se trataba no era del fascismo de Perón, sino de las conquistas sociales. ¿Cómo lo tenían claro? Porque un montón de cosas que le habían prometido ya no se las daban, y sobre todo porque cuando iban a la fábrica lo que les decían es, acá se terminó la joda. Y entonces los obreros decían, pero ¿cómo no era que habíamos triunfado contra el fascismo? Acá se terminó la joda, volvemos a la normalidad. Por lo tanto, no había que explicarle demasiada teoría
a los laburantes de lo que significaba el encarcelamiento de Perón, y por eso es que más allá de que se termina declarando la huelga el 18 de octubre, la gente sale el 17 y copa la parada, copa la plaza. Acá quiero hacer un comentario de historia, de cómo laburamos los historiadores. Muchas veces, como ya sabemos el resultado, se pierde en el relato la incertidumbre que sienten los que lo están viviendo. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo van a salir las elecciones del 26 de octubre. Y por lo tanto vivimos en una incertidumbre que después cuando te lo relata un historiador, todo eso se queda achatado, queda aplanado. Bueno, la gente no sabía lo que iba a pasar, pero sí sabían que en la palabra Perón se condensaban todas las conquistas. Que defender ese tipo era defender todo lo que necesitaban. Y llegamos entonces al 17 de octubre, que es muy interesante cómo lo cuenta Perón tiempo después. Y en este audio de 1 minuto vamos a escuchar cómo lo cuenta Perón cuando se vio frente a la multitud en un balcón teniendo que hablar. Y al mismo tiempo vamos a escuchar lo que dijo. A ver. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Es increíble. Les hice cantar el himno nacional. Para pensar lo que iba a decir. Porque ya la escena es loca. O sea, un tipo frente al balcón que acababa de salir de la cárcel, con una multitud gigantesca, nunca vista, a las 12 de la noche, cosa absolutamente inusual, y ya lo que iba a decir Perón tampoco es tan importante. La escena ya estaba dada. Claro. Ahora, lo que elige decir, la primera palabra que dice es trabajadores. Podría haber dicho otra cosa, podría haber sido argentinos, compañeros, no, trabajadores. Y dice, el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Es un discurso tan clasista, tan radical, que asombra incluso de dónde radical saca... en el buen sentido. Sí, sí, radicalizado. No radical de boina blanca. Exacto. Que asombra que haya salido de la cabeza de Perón, que lo pensó en 5 minutos, a dirigirse hacia los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que Perón había hecho durante mucho tiempo un trabajo sobre la clase media. Esto lo cuenta muy bien Ezequiel Adamowski, que lo van a ver en mi cumpleaños el sábado. Esto lo cuenta muy bien Ezequiel Adamowski en la historia de la clase media, cuando dice, Perón hizo de todo para ganarse a la clase media, y no lo logró. Él no quería quedar solamente atado a los trabajadores, quería un movimiento mucho más amplio. Ahora, cuando lo terminan salvando a los trabajadores, queda sellado un destino, y se convierte o se construye lo que es un liderazgo, que yo creo que las mentes liberales no entienden lo que es un liderazgo, porque siempre tienden a ver que en el líder hay como una irracionalidad, que la gente lo sigue, que no piensa, que el líder dice vayan para allá y todos van para allá. Son enfermos mentales, dice Bueno, son enfermos mentales, no tienen... Sin embargo, hay una profunda racionalidad en un liderazgo, porque los trabajadores saben que si no tienen algo que los unifique, pierden fuerza. Unidos son más fuertes. Esto en un libro de Daniel James, que entrevistó a muchos de los que participaron, dijeron, con Perón nos sentíamos machos. Saquemos la connotación macho que tiene ahora. Potentes, digamos. Fuertes. Más fuertes. Y sin Perón éramos débiles. Y en esa constitución del liderazgo, Día de la Lealtad, no es solamente lealtad del pueblo a Perón. También, y eso está muy claro, es una lealtad de Perón al pueblo. Si esa lealtad se quiebra, no es que lo van a seguir a cualquier lado. Es profundamente racional tener un liderazgo. No todo se organiza en forma republicana, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ocurre ahí es loco, porque a Perón lo llaman y Farrell le dice, sáqueme a esta multitud de acá. Tenían miedo, o sea, obviamente que tenían miedo de lo que podía pasar. Claro. Estaban llegando cada vez más, eran las 12 de la noche, nadie se iba. Y entonces Perón lo que termina arreglando es, ¿pero va a haber elecciones? Sí. Y entonces saca el compromiso de que haya elecciones en febrero. ¿Cuándo se votó? En febrero en la Argentina. Y para cerrar, de todo lo que son las irregularidades, las locuras de lo que fue ese momento,
En la Unión Democrática estaban todos los partidos que habían participado en las elecciones hasta ese momento. Estaba la UCR, que siempre las ganaba, pero estaban contra los que competía la UCR, que eran los conservadores. Estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista. Ahí la izquierda en la Argentina perdió un tren que no recuperó más. En cualquier país de Latinoamérica, las clases trabajadoras son de algún partido de izquierda. Claro. Menos en Argentina. Y no porque no haya izquierda, porque dentro del peronismo hay también izquierda, hay mucha izquierda. Claro. El otro día hablamos de John William Cook. Hay toda una historia para hacer sobre la izquierda y el peronismo. Pero la izquierda ahí queda, obviamente, en offside. Todos los partidos de ese momento, más los medios de comunicación más vendidos de ese momento, apoyan a la Unión Democrática. No hay encuestas, y ¿saben cómo recorrió la Argentina Perón, pueblo por pueblo? En un tren, llegaba a la estación, salía a un balcón, hacía el discurso, se metía de vuelta al tren al próximo pueblo, y así iba pueblo por pueblo, y en cada uno de los pueblos, por ejemplo, San Andrés de Giles, agarraban al doctor del pueblo, que son figuras eminentes. En San Andrés de Giles lo digo porque ahí estaba Héctor Cámpora, que era dentista, era odontólogo, pero fue juntando en muy pocos meses toda la dirigencia de lo que iba a conformar las listas para que finalmente en febrero se gane esa elección, y ahí empieza otra historia. Lo que dice en forma muy linda Jean-Paul Sartre, si se pronuncia así y si no se pronuncia así, vayan al CUI. Lo que dice es, la fuerza de la palabra, cuando algo está innominado y finalmente encuentra la palabra, es impresionante los estragos que puede hacer. Había toda una clase trabajadora, había todo un mundo que ni siquiera habían entrado a la ciudad de Buenos Aires, no se animaban ni a entrar a la ciudad de Buenos Aires, porque para caminar por la zona de la Plaza de Mayo había que tener cierta ropa, y si no estabas vestido de cierta manera no podías ni pasar por ahí. Por eso las expresiones que surgen, los descamisados, los cabecitas negras, el aluvión zoológico, no sabían cómo nombrar todo eso que estaba viniendo, y vinieron con la actitud no de vergüenza o de miedo, vinieron, se mojaron la pata en la fuente y dijeron, ahora estamos nosotros acá, copamos la escena, y por lo menos durante 80 años, eso que tuvo idas y vueltas, evidentemente sigue vigente. Sigue vigente, profe, gracias, impecable lo suyo, profe. Y volvemos una y otra vez sobre el tema de la circularidad, ¿no? Yo te escuchaba hacer todo ese relato, y justo de fondo en las pantallas aparecía la candidata Karen Tercer-Reichert, y te das cuenta cómo ese desprecio hacia del gorilaje hacia las clases populares, hacia los laburantes, no ha cambiado, o sea, se ha profundizado, se ha llevado a extremos de violencia, ¿no? que verbal y violencia real, que demuestran que la historia es presente. Bueno, la historia te explica todo esto. Esta historia de que hacían asado con el parqué de los departamentos que les daban, es falsa. No es que hay que justificar por qué hacían. No, nunca ocurrió. A nadie se le ocurrió levantar el piso del parqué para hacer un asado. Eso es leyendas que se hacen en la cabeza, gente que no lo entiende, gente que le teme, gente que odia, o gente que quiere mantener las jerarquías. Porque además no necesitaban, ni siquiera no necesitaban levantar ningún parqué, porque con Perón se comía asado, con carbón, y se hacían el asado. Hay otro mito, una leyenda urbana aún más jodida, que es la famosa leyenda urbana, y hay relatos al respecto, Emilia, por ahí lo recordás, de la empleada doméstica, por supuesto cabecita negra y peronista, que cocinaba al bebé de una señora, al bebé que estaba cuidando. Exacto. Esto existió en la Argentina y ayudó a la construcción de ese imaginario en el cual el pueblo peroncho era el enemigo. Exacto. El enemigo a eliminar, a erradicar, que es el discurso que tiene La Libertad Avanza. Porque te hablan de eliminar al kirchnerismo, de eliminar al peronismo, de enfermos mentales, todo eso está vigente. Bueno, el cuento de Borges y Bioy y la fiesta del monstruo, ¿no? Exacto. Esta idea cuando hablabas del liderazgo, cómo ven las clases altas del 7 de octubre como cooptación, como el monstruo, como bueno, mira, se dejan llevar por este monstruo, claro. No hay ahí algo genuino, algo racional, que es, en 48 horas cambió la historia argentina, o sea, leías la carta que Perón le manda a Evita, y son horas, o sea, en 48 horas hubo un pueblo que dijo, esto no va a ser como estaba haciendo, claro. Y donde muchos sectores de este país veían en el peronismo fascismo.
Claro, ¿no? O sea, no podían leer a las clases populares. O sea, el peronismo en este país son las clases populares diciendo estamos vivas, vamos a reivindicarnos, y hay una alegría en esa reivindicación y vamos a defender a la persona que nos viene a reconocer. Digo, el estatuto del peón, ¿no? Digo, eso, el 17 de octubre no hay forma de entenderlo como algo inesperado de la historia también. Y eso me parece maravilloso de este pueblo. Exacto. O sea, si este no es el pueblo donde está, bueno, un mes después el pueblo dijo, acá estamos, muchachos, y no se fueron más. Hay un libro de María Roll, que ahora que viene el Día de la Madre, una recomendación, si todavía no compraron el libro, Madre Peronista, se reeditó Doña María, el libro de Daniel James, muy que bueno. Es la historia de una trabajadora de los frigoríficos de Berisso, María Roldán, que cuenta, es toda una larga entrevista a ella y es genial el libro, lo reeditó Omnívora y es un gran regalo para el Día de la Madre, donde María Roldán cuenta, por ejemplo, que en las negociaciones con los patrones, los trabajadores con Perón empezaban a estar parados y el patrón sentados, ¿no? Como, ¿saben qué? Nosotros nos paramos y discutimos así. Antes eso era al revés. Esta idea de ella, trabajadora de la cuchilla de la carne, debatiendo y discutiendo y yendo el 17 de octubre a la plaza. Hay un gran relato ahí del 17 de octubre. Sí, ella dijo, manejo un cuchillo más grande que yo. Y esos trabajadores eran los que discutían política, porque discutían sus derechos. Esto es lo que preocupa al poder, que el laburante discuta otras cosas y discuta desde otro lugar. Y lo plebeyo del peronismo, ¿no? Claro. Que es lo que por ahí a veces desde la izquierda, desde el discurso más de izquierda, cuesta más reconocer y entender y darle cauce a eso, que es lo plebeyo de la discusión de la política, que es lo inesperado, que son las patas en la fuente y que es la discusión por la defensa de los derechos. Bueno, sí, a veces la izquierda cae en un idealismo de decir la clase obrera tendría que hacer tal cosa. Como no la hace, habla de traición, etcétera. Sí, y las formas, ¿no? Las formas, ¿quién decide esas formas? Bueno, el peronismo lo que demostró en la historia argentina es que las clases populares deciden las formas de pelea. Exacto, también. La clase obrera tendría que ser así, pero ¿cómo es? Lo que acabamos de decir, Perón estaba dispuesto a irse al sur a vivir con la negrita, y las clases populares dijeron, no, macho, nosotros te queremos al frente de este quilombo. Totalmente. Ayer hablábamos del gesto de Miriam Bregman, yendo y Nicolás del Caño yendo a la casa de Cristina en el momento de la condena. Bueno, esa clase de acercamientos es necesaria. Claro. Es necesaria porque están los matices, la discusión y hasta los cadenazos que han existido, y ni hablar de la sangre y la tristeza que trajo a este país el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista. Pero hay puntos de coincidencia, no jodamos. Claro. Y frente a lo que tenemos, lo que está enfrente necesita que haya una conjunción y un entendimiento de que los derechos del laburante, con los matices que quieran, los defienden, tanto la izquierda como el peronismo. ¿No? Entonces, y estamos necesitando eso, porque de fondo yo quería pasar este audio, el audio 13, Silvio, porque de fondo tenés a esta mujer capaz de decir que el feminismo es responsable de los femicidios en la Argentina, porque esto es básicamente lo que dijo Patricia Bullrich, que alguna vez se dijo peronista, ¿no? Creo, me parece. Y que si no, su discurso es el audio número 13, en el que la gente es boluda, no entiende, y un día quédense tranquilos que ya les va a llegar la teoría del derrame otra vez. Dijo esto Patricia Bullrich con Johnny Viale, el salvador del poder. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes. Sí. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Primero que nosotros reconocemos el dolor de una familia que no llega a fin de mes. Ahora, también lo que sabemos es que hace 2 años, cuando no estaba este gobierno y el horizonte era la destrucción total de la economía argentina y el rifarse un Producto Bruto Interno como lo hizo Massa, no solamente no llegaban a fin de mes, el día 5 se gastaban toda la plata, trataban de acumular algo para sobrevivir iban al supermercado y compraban los primeros días del mes. Sí. Ahora, la gente lo que tiene es más posibilidad de planificar su vida. Ya va a llegar. ¿Qué necesitamos? ¿Ya va a llegar qué? Ya va a llegar el cambio, y por eso es que necesitamos más diputados y más senadores. Háblame de desconexión de la realidad. ¿De qué país está hablando esta señora? Que ya va a llegar el cambio. Ella fue integrante de un gobierno que se llamó Cambio, Juntos por el Cambio, ¿verdad? Que gobernó 4 años y no llegó el cambio. Y ahora ya va a llegar el cambio. Nos toman de pelotudo. Patricia Bullrich, la mujer que ordena apalear jubilados, niños, discapacitados, laburantes, gente desesperada. Hablemos de eso, de esa persona que instruyó a Gendarmería a que dispararan a la cabeza de un fotógrafo. De este personaje estamos hablando.
ya directamente de acciones como funcionaria que deberían conducir a una causa penal. Y encima te toma de pelotudo, te dice, la gente ahora puede planificar su vida. La escucharon a Valentina Castro hoy diciendo que la gente está endeudada hasta las pelotas. ¿De qué país habla Patricia Bullrich? Entonces esta historia que acaba de contar, profe, es pura actualidad. Nos siguen tomando de pelotudos como tomaban de pelotudos a los trabajadores los dueños, los estancieros y los dueños de fábrica, que pretendían que el laburante trabajara 15 horas al día y dijera, sí patrón, sí patrón, sí patrón, no hay aguinaldo, sí patrón, no hay vacaciones, sí patrón, vas a laburar los 7 días, sí patrón. Eso es lo que quieren los Patricia Bullrich del mundo, que con ese apellido dice unas cuantas cosas. Me calenté. Ayer Bullrich también estuvo en la misa y dejó un comentario que es calcado del argumento que decía Pablo Luarta, el femicida, de echándole la culpa al feminismo. Claro, de la lo tenemos, creo que lo tenemos. ¿Quieren asquearse un poquitito más? Sí, el audio número 9. El audio número 9. Mirá lo que dijo esta impresentable que tenemos en el Ministerio de Seguridad. Si vos lo que haces es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás. Finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica, ¿no? Absolutamente, dice el otro. Qué tremendo que una mujer diga esto, ¿no? O sea, es una variante y tenía la pollerita muy corta. Te leo un posteo de Pablo Luarta del 3 de agosto del 19. Sí, a ver. La guerra del feminismo de género no es contra los hombres, sino contra las propias mujeres, contra todo lo que hacen las mujeres. Pretenden liberarlas, condenándolas a ser hombres de segunda. Por eso los que amamos a las mujeres y a todos los femeninos somos antifeministas. Claro, y por eso fue y mató a su mujer, a su suegra y al remisero que lo llevó. Es el mismo discurso de Bullrich. Aparte es penoso porque si vos la buscaste, y seguro, sin duda, no te pruebas, pero tampoco dudas que si la buscás, Bullrich hace 6 años compartía cosas del 8M, se nota que claro. Lo escuchó hablar Nicolás Márquez, Agustín Laje, y repite conceptos, no maneja, duda, le cuesta. Patricia Bullrich es una veleta. Patricia Bullrich dice lo que le conviene para seguir viviendo del Estado. Ya formó parte de 3 gobiernos fracasados, de gobiernos que terminaron con muertes en la calle, con miseria. ¿Qué podemos esperar de esta mercenaria de la política? Lo que es grave es que acomoda su discurso a lo que sea. Eso discurso de odio. Creo que el próximo Galaxia Milei el miércoles con Stulbark y Toniti vamos a ir con discursos de odio. Esos discursos de odio no son solo discursos, se te trasladan a la realidad. El Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+, sacó ahora de su informe del primer semestre del 25 y le dio que aumentó un 70% los crímenes del primer semestre del 25 con el 24. Y de hecho, ya solo el primer semestre, que eran 130 o 133, están a 1 o 2 de llegar a todo lo que fue los crímenes de odio en el 23. Claro. Que es la prueba material de que si el presidente de la nación, lo que lo rodea, los ministros dicen, los zurdos son los hijos de puta, que matarlos a todos, bueno, va a venir alguien, o la homosexualidad lleva a la pedofilia, claro. La mujer, va a venir y lo va a llevar del discurso a la realidad. Claro, la tasa de femicidio ya venía muy alta, en el último mes es un femicidio cada 13 horas. Sí. Cada 13 horas tenés 2 mujeres asesinadas por día, o sea, sí, y esta clase de discursos lo habilita. Es la ministra de Seguridad la que dice esto, que las mujeres tienen la culpa de que las maten. Es extraordinario. Extraordinario dicho en el peor de los sentidos. Separemos y vamos a hablar ahora de los cabecitas negras en la literatura. Le dije que está a 200 pesos el kilo de papa en el Casnos y eso ya les conté. Bueno, Sí,
correcto. Correcto, sí, claro que sí. Bueno, recuerden ustedes que hoy, por ejemplo, o el domingo al mediodía, que Irina Hauser, por ejemplo, va a llevar a su madre a celebrar el Día de la Madre. ¿A dónde? A Nani, a Cocina Armenia, al lugar de cocina tradicional armenia con elaboración artesanal. Un espacio hermoso para compartir la comida típica de Armenia, la cultura y la amistad, y comer como campeones con la excelente atención de Nati y todo el equipazo que labura allí en Nani. Allí donde, en Gurruchaga, esquina Jufre, de martes a sábados de 20 a 23:30, martes a domingos de 12 a 15:30. Si necesitan tentarse con imágenes, @Nani Cocina Armenia en Instagram, ahí van a ver a qué clase de cosas les estamos recomendando. Y si tu opción es la pizza, acordate que pizza es la reivindicación de la pizza de molde porteña, hecha con harinas orgánicas y masa madre fermentada durante 24 horas, pizzas hechas con queso de primera calidad, tomates orgánicos, cebolla morada y enamorada, y además, por supuesto, la faina como sale, finita, dorada, crocante. Y arriba. Y arriba, claro que sí. Bueno, tienen... ¿Tuviste? No estuviste atento, profe. Casi me dice 3.000... 3%. Bueno, además en Pizza tenés cócteles con personalidad argentina, cervezas artesanales y una selección de vinos bien cuidada. Allí en Nicaragua, esquina Tames, en la República Separatista de Palermo. Señora Emilia Raciati, día 17 de octubre, ya estuvimos hablando de las patas en la fuente y vos tenés el lado a literario. A los muchachos y las muchachas que fueron a poner las patas en la fuente, los cabecitas negras, llamados trabajadores por un político en la Argentina por primera vez por Perón. Uh-huh. ¿Y qué pasó con la literatura y este término, ¿no? Los cabecitas negras, que para un sector de nuestro país es algo súper despectivo, ¿no? Estos cabecitas. ¿Qué hicieron con este término algunos autores? Por ejemplo, Germán Rosenmacher, autor argentino que falleció muy joven, a los 35 años, en Mar del Plata. Tiene una obra que incluye cuentos, textos escritos en varios medios, que de hecho la Biblioteca Nacional, cuando la dirigía Horacio González, hizo una publicación de todas sus obras completas y se puede leer todo, está todo en internet. Hay un PDF donde están todos sus escritos y hay uno sobre el 17 de octubre justamente, una crónica en la que él recupera un diálogo entre Perón y Evita, estas horas en las que Perón decía esto que contabas, profe, y esto de que Perón le mandaba esta carta a Evita primero, ¿no? Desde la isla Martín García, diciendo nos vamos a ir al sur, a Chubut. Bueno, ¿qué pasa en las horas en las que tienen que decidir cómo accionar ante el avance de este sector que quería encarcelar a Perón, en contra del Estatuto del Peón y demás? Hay una frase que recupera Rosenmacher, que es que Evita le dice a Perón en este momento, Perón estaba, no quiero baile, no quiero que por mi culpa corra sangre. Y Evita le dice, el baile recién empieza, Juan. El baile recién empieza, Juan, ¿entendés? Eva Perón, Juan. 17, Evita el 17 de octubre, se llama el texto y es de Germán Rosenmacher. Pero es el primer escritor que tituló a un cuento suyo Cabecita Negra. El cuento se publica en los 70, Rosenmacher peronista, defensor de la resistencia peronista, y el cuento es una crítica a la clase media que de alguna manera en la fiesta del monstruo de Bioy Casares y de Borges estaba horrorizada por los cabecitas negras, ¿no? El protagonista del cuento es un señor, el señor Lanari, que vive por el barrio de Congreso y que en toda la primera parte cuenta que está solo, que está con insomnio, que su mujer y su hija se fueron de vacaciones. Él tiene una ferretería con un socio y está en el balcón, tiene insomnio, 3 de la mañana, y el tipo empieza a repasar toda su vida material, ¿no? Todo lo que tiene, todas las deudas, cómo logró comprar su ferretería, el auto, esa casa en la que vive, y de repente escucha que llora una chica en la calle, 3 de la mañana, y dice, en un momento, bueno, me duermo, baja, a ver qué pasa. Baja y la trata con un desprecio. La piba está llorando en la vereda y dice, el señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad. Se dijo que así eran estos negros, ¿qué se iba a hacer? La vida era dura, sonrió. Sacó 100 pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella, pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. Empieza ahí una situación en la que Lanari se acerca a la chica llora y de repente llega un policía y dice, ¿qué está pasando acá? Es un tipo con una piba joven, ¿qué estás haciendo? Bueno, empieza una discusión, terminan subiendo a la casa, para resumirla, al departamento de Lanari. Lanari los empieza a despreciar y dice, estos son los cabecitas negras.
el cana y la piba. Y dice, ay, van a tocar mi biblioteca, los libros que nunca leí. Es un burgués hecho y derecho en el sentido de toda la apariencia, toda, en el señor Lanari. Van a tocar mi biblioteca de libros que yo no leí. Van a agarrar, bueno, toda esa situación termina con la idea del sueño, porque él era un tipo que estaba con insomnio y lo que termina haciendo Rosselmacher es planteando que el tipo se despierta y está la pregunta por ¿eso sucedió o no? El departamento está todo revuelto, se los voy a spoilear porque si no lo leyeron hasta ahora, chicos, pasaron un montón de años, vayan a buscarlo, está mejor contado por Rosselmacher, pero está esta idea de la clase media y los cabecitas negras, ¿no? Y aparte se juega con la idea de que el policía también es un cabecita negra para este señor de clase media. Este cuento de Rosselmacher es un único cuento, pero hay una obra enorme de él, está toda digitalizada por la Biblioteca Nacional y es la primera vez, él forma parte de un libro que llevaba el mismo título, Cabecita Negra. La muerte de Rosselmacher además es tristísima porque tenía 35 años, estaba con sus hijos en Mar del Plata, hubo un escape de gas. Su mujer va con el nene más chiquito a un hospital porque el nene era bebé y se sentía mal, había algo mal, vuelven y ahí la primera vez que van no pasa nada y vuelven al hospital y le dicen al hospital acá hay signos de gas, de escape de gas. Vuelven a la casa y estaba él muerto con el otro hijo. O sea que sobrevivieron la mujer y el nene más chiquito. De hecho, el hijo aparece en estas obras completas, hay un texto de él y participó de esa recopilación. Pero bueno, este es el texto de Rosselmacher. Hay otro Cabecita Negra, que es el protagonista de Pogrom del Cabecita Negra, autora argentina, Aurora Venturini, peronista. Ya alguna vez el público se renueva, pero brevemente ella trabajó con Eva Perón, fue amiga de Eva Perón. De hecho, este libro es Eva, Alfa y Omega, que es una biografía novelada de Evita, y el Pogrom del Cabecita Negra, que es un cuento. Aurora Venturini, que fue descubierta a los 85 años, mujeres peronistas de este país que escribían y que no eran publicadas y que escribían, y que ella en el 55, ella era docente, psicóloga de la Fundación Eva Perón, fue exonerada, fue cesanteada, estuvo presa en el 55, Revolución Libertadora, sale de la cárcel, se va a vivir un tiempo a Francia y vuelve. Ella es de La Plata, siempre vivió en La Plata, amaba esa ciudad, ahí murió en el 2015, pero solo un tiempo vivió en San Telmo cuando estuvo casada con Fermín Chávez, historiador argentino, peronista. Escribieron libros juntos, pero digo, la versión de Aurora Venturini, de los trabajadores, de las clases populares, de los pibes que estaban en la fundación en la que ella trabajaba, en los institutos no aparecía, esa literatura no estaba.